Jack el Cazagigantes 2013 da vida al clásico cuento de hadas de Juan y las habichuelas mágicas, con una acción trepidante, efectos visuales impresionantes y un toque de fantasía moderna. Dirigida por Bryan Singer, la película sigue al joven Jack mientras se enfrenta a gigantes colosales, aventuras arriesgadas y desafíos heroicos para salvar su reino y conquistar el corazón de la princesa Isabelle. Jack el Cazagigantes es una reinterpretación moderna del clásico cuento inglés Juan y las habichuelas mágicas. La historia sigue a Jack, un joven campesino, que sin querer abre una puerta a un mundo de gigantes al intercambiar su amado caballo por un puñado de frijoles mágicos. Cuando los gigantes invaden el mundo humano para reclamar su reino, Jack debe enfrentarse al desafío, rescatar a la princesa Isabelle y detener la amenaza de los gigantes. La película toma un cuento muy conocido y lo expande hasta convertirlo en una aventura de fantasía a gran escala. Aunque se mantiene bastante fiel a la historia original, añade intrigas políticas, conflictos entre gigantes y humanos, y desarrollo de personajes para hacerlo más épico. El ritmo puede sentirse irregular en ocasiones, especialmente en el acto central, donde predominan las secuencias de CGI con los gigantes, pero la trama general resulta atractiva para audiencias de todas las edades. Visualmente la película es impresionante. Los gigantes creados por CGI están, en general, muy bien logrados, aunque algunos espectadores han señalado momentos en los que los efectos parecen algo artificiales. Las secuencias de acción, especialmente en el reino de los gigantes y en las batallas del tallo de habichuela, son espectaculares e inmersivas. El director de fotografía Newton Thomas Higel captura tanto la grandeza del mundo de los gigantes como el encanto pintoresco del reino humano. La dirección de Bryan Singer se inclina hacia la aventura familiar, incorporando escenas más oscuras e intensas para aumentar la tensión. La película equilibra humor, acción y fantasía, aunque a veces los cambios de tono se sienten abruptos. Jack el Cazagigantes es una aventura de fantasía entretenida y visualmente impactante que funciona mejor como un blockbuster familiar. Aunque no llega a reinventar sus raíces de cuento de hadas, sus efectos impresionantes, secuencias de acción emocionantes y actuaciones encantadoras la convierten en una película recomendable para los amantes de la aventura épica y las historias clásicas reinventadas. Aunque no revoluciona el género de cuentos de hadas, Jack el Cazagigantes ofrece una aventura emocionante y visualmente espectacular que atrae tanto a familias como a fans de la fantasía. Con personajes heroicos, batallas épicas y un mundo imaginativo, es un viaje mágico que merece la pena para quienes buscan una mezcla de narrativa clásica y espectáculo cinematográfico moderno. Jack el Cazagigantes 2013 da vida al clásico cuento de hadas de Juan y las habichuelas mágicas, con una acción trepidante, efectos visuales impresionantes y un toque de fantasía moderna. Dirigida por Bryan Singer, la película sigue al joven Jack mientras se enfrenta a gigantes colosales, aventuras arriesgadas y desafíos heroicos para salvar su reino y conquistar el corazón de la princesa Isabelle. Jack el Cazagigantes es una reinterpretación moderna del clásico cuento inglés Juan y las habichuelas mágicas. La historia sigue a Jack, un joven campesino, que sin querer abre una puerta a un mundo de gigantes al intercambiar su amado caballo por un puñado de frijoles mágicos. Cuando los gigantes invaden el mundo humano para reclamar su reino, Jack debe enfrentarse al desafío, rescatar a la princesa Isabelle y detener la amenaza de los gigantes. La película toma un cuento muy conocido y lo expande hasta convertirlo en una aventura de fantasía a gran escala. Aunque se mantiene bastante fiel a la historia original, añade intrigas políticas, conflictos entre gigantes y humanos, y desarrollo de personajes para hacerlo más épico. El ritmo puede sentirse irregular en ocasiones, especialmente en el acto central, donde predominan las secuencias de CGI con los gigantes, pero la trama general resulta atractiva para audiencias de todas las edades. Visualmente la película es impresionante. Los gigantes creados por CGI están, en general, muy bien logrados, aunque algunos espectadores han señalado momentos en los que los efectos parecen algo artificiales. Las secuencias de acción, especialmente en el reino de los gigantes y en las batallas del tallo de habichuela, son espectaculares e inmersivas. El director de fotografía Newton Thomas Higel captura tanto la grandeza del mundo de los gigantes como el encanto pintoresco del reino humano. La dirección de Bryan Singer se inclina hacia la aventura familiar, incorporando escenas más oscuras e intensas para aumentar la tensión. La película equilibra humor, acción y fantasía, aunque a veces los cambios de tono se sienten abruptos. Jack el Cazagigantes es una aventura de fantasía entretenida y visualmente impactante que funciona mejor como un blockbuster familiar.
Aunque no llega a reinventar sus raíces de cuento de hadas, sus efectos impresionantes, secuencias de acción emocionantes y actuaciones encantadoras la convierten en una película recomendable para los amantes de la aventura épica y las historias clásicas reinventadas. Aunque no revoluciona el género de cuentos de hadas, Jack el Cazagigantes ofrece una aventura emocionante y visualmente espectacular que atrae tanto a familias como a fans de la fantasía. Con personajes heroicos, batallas épicas y un mundo imaginativo, es un viaje mágico que merece la pena para quienes buscan una mezcla de narrativa clásica y espectáculo cinematográfico moderno. Jack el Cazagigantes 2013 da vida al clásico cuento de hadas de Juan y las habichuelas mágicas, con una acción trepidante, efectos visuales impresionantes y un toque de fantasía moderna. Dirigida por Bryan Singer, la película sigue al joven Jack mientras se enfrenta a gigantes colosales, aventuras arriesgadas y desafíos heroicos para salvar su reino y conquistar el corazón de la princesa Isabelle. Jack el Cazagigantes es una reinterpretación moderna del clásico cuento inglés Juan y las habichuelas mágicas. La historia sigue a Jack, un joven campesino, que sin querer abre una puerta a un mundo de gigantes al intercambiar su amado caballo por un puñado de frijoles mágicos. Cuando los gigantes invaden el mundo humano para reclamar su reino, Jack debe enfrentarse al desafío, rescatar a la princesa Isabelle y detener la amenaza de los gigantes. La película toma un cuento muy conocido y lo expande hasta convertirlo en una aventura de fantasía a gran escala. Aunque se mantiene bastante fiel a la historia original, añade intrigas políticas, conflictos entre gigantes y humanos, y desarrollo de personajes para hacerlo más épico. El ritmo puede sentirse irregular en ocasiones, especialmente en el acto central, donde predominan las secuencias de CGI con los gigantes, pero la trama general resulta atractiva para audiencias de todas las edades. Visualmente la película es impresionante. Los gigantes creados por CGI están, en general, muy bien logrados, aunque algunos espectadores han señalado momentos en los que los efectos parecen algo artificiales. Las secuencias de acción, especialmente en el reino de los gigantes y en las batallas del tallo de habichuela, son espectaculares e inmersivas. El director de fotografía Newton Thomas Sigel captura tanto la grandeza del mundo de los gigantes como el encanto pintoresco del reino humano. La dirección de Bryan Singer se inclina hacia la aventura familiar, incorporando escenas más oscuras e intensas para aumentar la tensión. La película equilibra humor, acción y fantasía, aunque a veces los cambios de tono se sienten abruptos. Jack el Cazagigantes es una aventura de fantasía entretenida y visualmente impactante que funciona mejor como un blockbuster familiar. Aunque no llega a reinventar sus raíces de cuento de hadas, sus efectos impresionantes, secuencias de acción emocionantes y actuaciones encantadoras la convierten en una película recomendable para los amantes de la aventura épica y las historias clásicas reinventadas. Aunque no revoluciona el género de cuentos de hadas, Jack el Cazagigantes ofrece una aventura emocionante y visualmente espectacular que atrae tanto a familias como a fans de la fantasía. Con personajes heroicos, batallas épicas y un mundo imaginativo, es un viaje mágico que merece la pena para quienes buscan una mezcla de narrativa clásica y espectáculo cinematográfico moderno. Jack el Cazagigantes 2013 da vida al clásico cuento de hadas de Juan y las habichuelas mágicas, con una acción trepidante, efectos visuales impresionantes y un toque de fantasía moderna. Dirigida por Bryan Singer, la película sigue al joven Jack mientras se enfrenta a gigantes colosales, aventuras arriesgadas y desafíos heroicos para salvar su reino y conquistar el corazón de la princesa Isabelle. Jack el Cazagigantes es una reinterpretación moderna del clásico cuento inglés Juan y las habichuelas mágicas. La historia sigue a Jack, un joven campesino, que sin querer abre una puerta a un mundo de gigantes al intercambiar su amado caballo por un puñado de frijoles mágicos. Cuando los gigantes invaden el mundo humano para reclamar su reino, Jack debe enfrentarse al desafío, rescatar a la princesa Isabelle y detener la amenaza de los gigantes. La película toma un cuento muy conocido y lo expande hasta convertirlo en una aventura de fantasía a gran escala. Aunque se mantiene bastante fiel a la historia original, añade intrigas políticas, conflictos entre gigantes y humanos, y desarrollo de personajes para hacerlo más épico. El ritmo puede sentirse irregular en ocasiones, especialmente en el acto central, donde predominan las secuencias de CGI con los gigantes, pero la trama general resulta atractiva para audiencias de todas las edades. Visualmente la película es impresionante. Los gigantes creados por CGI están, en general, muy bien logrados, aunque algunos espectadores han señalado momentos en los que los efectos parecen algo artificiales. Las secuencias de acción, especialmente en el reino de los gigantes y en las batallas del tallo de habichuela, son espectaculares e inmersivas.
El director de fotografía Newton Thomas Hale captura tanto la grandeza del mundo de los gigantes como el encanto pintoresco del reino humano. La dirección de Bryan Singer se inclina hacia la aventura familiar, incorporando escenas más oscuras e intensas para aumentar la tensión. La película equilibra humor, acción y fantasía, aunque a veces los cambios de tono se sienten abruptos. Jack el cazagigantes es una aventura de fantasía entretenida y visualmente impactante que funciona mejor como un blockbuster familiar. Aunque no llega a reinventar sus raíces de cuento de hadas, sus efectos impresionantes, secuencias de acción emocionantes y actuaciones encantadoras la convierten en una película recomendable para los amantes de la aventura épica y las historias clásicas reinventadas. Aunque no revoluciona el género de cuentos de hadas, Jack el cazagigantes ofrece una aventura emocionante y visualmente espectacular que atrae tanto a familias como a fans de la fantasía. Con personajes heroicos, batallas épicas y un mundo imaginativo, es un viaje mágico que merece la pena para quienes buscan una mezcla de narrativa clásica y espectáculo cinematográfico moderno. Jack el cazagigantes 2013 da vida al clásico cuento de hadas de Juan y las habichuelas mágicas, con una acción trepidante, efectos visuales impresionantes y un toque de fantasía moderna. Dirigida por Bryan Singer, la película sigue al joven Jack mientras se enfrenta a gigantes colosales, aventuras arriesgadas y desafíos heroicos para salvar su reino y conquistar el corazón de la princesa Isabelle. Jack el cazagigantes es una reinterpretación moderna del clásico cuento inglés Juan y las habichuelas mágicas. La historia sigue a Jack, un joven campesino, que sin querer abre una puerta a un mundo de gigantes al intercambiar su amado caballo por un puñado de frijoles mágicos. Cuando los gigantes invaden el mundo humano para reclamar su reino, Jack debe enfrentarse al desafío, rescatar a la princesa Isabelle y detener la amenaza de los gigantes. La película toma un cuento muy conocido y lo expande hasta convertirlo en una aventura de fantasía a gran escala. Aunque se mantiene bastante fiel a la historia original, añade intrigas políticas, conflictos entre gigantes y humanos, y desarrollo de personajes para hacerlo más épico. El ritmo puede sentirse irregular en ocasiones, especialmente en el acto central, donde predominan las secuencias de CGI con los gigantes, pero la trama general resulta atractiva para audiencias de todas las edades. Visualmente la película es impresionante. Los gigantes creados por CGI están en general muy bien logrados, aunque algunos espectadores han señalado momentos en los que los efectos parecen algo artificiales. Las secuencias de acción, especialmente en el reino de los gigantes y en las batallas del tallo de habichuela, son espectaculares e inmersivas. El director de fotografía Newton Thomas Hale captura tanto la grandeza del mundo de los gigantes como el encanto pintoresco del reino humano. La dirección de Bryan Singer se inclina hacia la aventura familiar, incorporando escenas más oscuras e intensas para aumentar la tensión. La película equilibra humor, acción y fantasía, aunque a veces los cambios de tono se sienten abruptos. Jack el cazagigantes es una aventura de fantasía entretenida y visualmente impactante que funciona mejor como un blockbuster familiar. Aunque no llega a reinventar sus raíces de cuento de hadas, sus efectos impresionantes, secuencias de acción emocionantes y actuaciones encantadoras la convierten en una película recomendable para los amantes de la aventura épica y las historias clásicas reinventadas. Aunque no revoluciona el género de cuentos de hadas, Jack el cazagigantes ofrece una aventura emocionante y visualmente espectacular que atrae tanto a familias como a fans de la fantasía. Con personajes heroicos, batallas épicas y un mundo imaginativo, es un viaje mágico que merece la pena para quienes buscan una mezcla de narrativa clásica y espectáculo cinematográfico moderno. Jack el cazagigantes 2013 da vida al clásico cuento de hadas de Juan y las habichuelas mágicas, con una acción trepidante, efectos visuales impresionantes y un toque de fantasía moderna. Dirigida por Bryan Singer, la película sigue al joven Jack mientras se enfrenta a gigantes colosales, aventuras arriesgadas y desafíos heroicos para salvar su reino y conquistar el corazón de la princesa Isabelle. Jack el cazagigantes es una reinterpretación moderna del clásico cuento inglés Juan y las habichuelas mágicas. La historia sigue a Jack, un joven campesino, que sin querer abre una puerta a un mundo de gigantes al intercambiar su amado caballo por un puñado de frijoles mágicos. Cuando los gigantes invaden el mundo humano para reclamar su reino, Jack debe enfrentarse al desafío, rescatar a la princesa Isabelle y detener la amenaza de los gigantes. La película toma un cuento muy conocido y lo expande hasta convertirlo en una aventura de fantasía a gran escala. Aunque se mantiene bastante fiel a la historia original, añade intrigas políticas, conflictos entre gigantes y humanos, y desarrollo de personajes para hacerlo más épico.
El ritmo puede sentirse irregular en ocasiones, especialmente en el acto central, donde predominan las secuencias de CGI con los gigantes, pero la trama general resulta atractiva para audiencias de todas las edades. Visualmente, la película es impresionante. Los gigantes creados por CGI están, en general, muy bien logrados, aunque algunos espectadores han señalado momentos en los que los efectos parecen algo artificiales. Las secuencias de acción, especialmente en el reino de los gigantes y en las batallas del tallo de habichuela, son espectaculares e inmersivas. El director de fotografía Newton Thomas Sigel captura tanto la grandeza del mundo de los gigantes como el encanto pintoresco del reino humano. La dirección de Bryan Singer se inclina hacia la aventura familiar, incorporando escenas más oscuras e intensas para aumentar la tensión. La película equilibra humor, acción y fantasía, aunque a veces los cambios de tono se sienten abruptos. Jack el cazagigantes es una aventura de fantasía entretenida y visualmente impactante que funciona mejor como un blockbuster familiar. Aunque no llega a reinventar sus raíces de cuento de hadas, sus efectos impresionantes, secuencias de acción emocionantes y actuaciones encantadoras la convierten en una película recomendable para los amantes de la aventura épica y las historias clásicas reinventadas. Aunque no revoluciona el género de cuentos de hadas, Jack el cazagigantes ofrece una aventura emocionante y visualmente espectacular que atrae tanto a familias como a fans de la fantasía. Con personajes heroicos, batallas épicas y un mundo imaginativo, es un viaje mágico que merece la pena para quienes buscan una mezcla de narrativa clásica y espectáculo cinematográfico moderno. Jack el cazagigantes 2013 da vida al clásico cuento de hadas de Juan y las habichuelas mágicas, con una acción trepidante, efectos visuales impresionantes y un toque de fantasía moderna. Dirigida por Bryan Singer, la película sigue al joven Jack mientras se enfrenta a gigantes colosales, aventuras arriesgadas y desafíos heroicos para salvar su reino y conquistar el corazón de la princesa Isabelle. Jack el cazagigantes es una reinterpretación moderna del clásico cuento inglés Juan y las habichuelas mágicas. La historia sigue a Jack, un joven campesino, que sin querer abre una puerta a un mundo de gigantes al intercambiar su amado caballo por un puñado de frijoles mágicos. Cuando los gigantes invaden el mundo humano para reclamar su reino, Jack debe enfrentarse al desafío, rescatar a la princesa Isabelle y detener la amenaza de los gigantes. La película toma un cuento muy conocido y lo expande hasta convertirlo en una aventura de fantasía a gran escala. Aunque se mantiene bastante fiel a la historia original, añade intrigas políticas, conflictos entre gigantes y humanos, y desarrollo de personajes para hacerlo más épico. El ritmo puede sentirse irregular en ocasiones, especialmente en el acto central, donde predominan las secuencias de CGI con los gigantes, pero la trama general resulta atractiva para audiencias de todas las edades. Visualmente, la película es impresionante. Los gigantes creados por CGI están, en general, muy bien logrados, aunque algunos espectadores han señalado momentos en los que los efectos parecen algo artificiales. Las secuencias de acción, especialmente en el reino de los gigantes y en las batallas del tallo de habichuela, son espectaculares e inmersivas. El director de fotografía Newton Thomas Sigel captura tanto la grandeza del mundo de los gigantes como el encanto pintoresco del reino humano. La dirección de Bryan Singer se inclina hacia la aventura familiar, incorporando escenas más oscuras e intensas para aumentar la tensión. La película equilibra humor, acción y fantasía, aunque a veces los cambios de tono se sienten abruptos. Jack el cazagigantes es una aventura de fantasía entretenida y visualmente impactante que funciona mejor como un blockbuster familiar. Aunque no llega a reinventar sus raíces de cuento de hadas, sus efectos impresionantes, secuencias de acción emocionantes y actuaciones encantadoras la convierten en una película recomendable para los amantes de la aventura épica y las historias clásicas reinventadas. Aunque no revoluciona el género de cuentos de hadas, Jack el cazagigantes ofrece una aventura emocionante y visualmente espectacular que atrae tanto a familias como a fans de la fantasía. Con personajes heroicos, batallas épicas y un mundo imaginativo, es un viaje mágico que merece la pena para quienes buscan una mezcla de narrativa clásica y espectáculo cinematográfico moderno. Jack el cazagigantes 2013 da vida al clásico cuento de hadas de Juan y las habichuelas mágicas, con una acción trepidante, efectos visuales impresionantes y un toque de fantasía moderna. Dirigida por Bryan Singer, la película sigue al joven Jack mientras se enfrenta a gigantes colosales, aventuras arriesgadas y desafíos heroicos para salvar su reino y conquistar el corazón de la princesa Isabelle. Jack el cazagigantes es una reinterpretación moderna del clásico cuento inglés Juan y las habichuelas mágicas. La historia sigue a Jack, un joven campesino,
que sin querer abre una puerta a un mundo de gigantes al intercambiar su amado caballo por un puñado de frijoles mágicos. Cuando los gigantes invaden el mundo humano para reclamar su reino, Jack debe enfrentarse al desafío, rescatar a la princesa Isabelle y detener la amenaza de los gigantes. La película toma un cuento muy conocido y lo expande hasta convertirlo en una aventura de fantasía a gran escala. Aunque se mantiene bastante fiel a la historia original, añade intrigas políticas, conflictos entre gigantes y humanos, y desarrollo de personajes para hacerlo más épico. El ritmo puede sentirse irregular en ocasiones, especialmente en el acto central, donde predominan las secuencias de CGI con los gigantes, pero la trama general resulta atractiva para audiencias de todas las edades. Visualmente la película es impresionante. Los gigantes creados por CGI están, en general, muy bien logrados, aunque algunos espectadores han señalado momentos en los que los efectos parecen algo artificiales. Las secuencias de acción, especialmente en el reino de los gigantes y en las batallas del tallo de habichuela, son espectaculares e inmersivas. El director de fotografía Newton Thomas Sigel captura tanto la grandeza del mundo de los gigantes como el encanto pintoresco del reino humano. La dirección de Bryan Singer se inclina hacia la aventura familiar, incorporando escenas más oscuras e intensas para aumentar la tensión. La película equilibra humor, acción y fantasía, aunque a veces los cambios de tono se sienten abruptos. Jack el cazagigantes es una aventura de fantasía entretenida y visualmente impactante que funciona mejor como un blockbuster familiar. Aunque no llega a reinventar sus raíces de cuento de hadas, sus efectos impresionantes, secuencias de acción emocionantes y actuaciones encantadoras la convierten en una película recomendable para los amantes de la aventura épica y las historias clásicas reinventadas. Aunque no revoluciona el género de cuentos de hadas, Jack el cazagigantes ofrece una aventura emocionante y visualmente espectacular que atrae tanto a familias como a fans de la fantasía. Con personajes heroicos, batallas épicas y un mundo imaginativo, es un viaje mágico que merece la pena para quienes buscan una mezcla de narrativa clásica y espectáculo cinematográfico moderno. Jack el cazagigantes 2013 da vida al clásico cuento de hadas de Juan y las habichuelas mágicas, con una acción trepidante, efectos visuales impresionantes y un toque de fantasía moderna. Dirigida por Bryan Singer, la película sigue al joven Jack mientras se enfrenta a gigantes colosales, aventuras arriesgadas y desafíos heroicos para salvar su reino y conquistar el corazón de la princesa Isabelle. Jack el cazagigantes es una reinterpretación moderna del clásico cuento inglés Juan y las habichuelas mágicas. La historia sigue a Jack, un joven campesino, que sin querer abre una puerta a un mundo de gigantes al intercambiar su amado caballo por un puñado de frijoles mágicos. Cuando los gigantes invaden el mundo humano para reclamar su reino, Jack debe enfrentarse al desafío, rescatar a la princesa Isabelle y detener la amenaza de los gigantes. La película toma un cuento muy conocido y lo expande hasta convertirlo en una aventura de fantasía a gran escala. Aunque se mantiene bastante fiel a la historia original, añade intrigas políticas, conflictos entre gigantes y humanos, y desarrollo de personajes para hacerlo más épico. El ritmo puede sentirse irregular en ocasiones, especialmente en el acto central, donde predominan las secuencias de CGI con los gigantes, pero la trama general resulta atractiva para audiencias de todas las edades. Visualmente la película es impresionante. Los gigantes creados por CGI están, en general, muy bien logrados, aunque algunos espectadores han señalado momentos en los que los efectos parecen algo artificiales. Las secuencias de acción, especialmente en el reino de los gigantes y en las batallas del tallo de habichuela, son espectaculares e inmersivas. El director de fotografía Newton Thomas Sigel captura tanto la grandeza del mundo de los gigantes como el encanto pintoresco del reino humano. La dirección de Bryan Singer se inclina hacia la aventura familiar, incorporando escenas más oscuras e intensas para aumentar la tensión. La película equilibra humor, acción y fantasía, aunque a veces los cambios de tono se sienten abruptos. Jack el cazagigantes es una aventura de fantasía entretenida y visualmente impactante que funciona mejor como un blockbuster familiar. Aunque no llega a reinventar sus raíces de cuento de hadas, sus efectos impresionantes, secuencias de acción emocionantes y actuaciones encantadoras la convierten en una película recomendable para los amantes de la aventura épica y las historias clásicas reinventadas. Aunque no revoluciona el género de cuentos de hadas, Jack el cazagigantes ofrece una aventura emocionante y visualmente espectacular que atrae tanto a familias como a fans de la fantasía. Con personajes heroicos, batallas épicas y un mundo imaginativo,
es un viaje mágico que merece la pena para quienes buscan una mezcla de narrativa clásica y espectáculo cinematográfico moderno. Jack el Cazagigantes 2013 da vida al clásico cuento de hadas de Juan y las habichuelas mágicas, con una acción trepidante, efectos visuales impresionantes y un toque de fantasía moderna. Dirigida por Bryan Singer, la película sigue al joven Jack mientras se enfrenta a gigantes colosales, aventuras arriesgadas y desafíos heroicos para salvar su reino y conquistar el corazón de la princesa Isabelle. Jack el Cazagigantes es una reinterpretación moderna del clásico cuento inglés Juan y las habichuelas mágicas. La historia sigue a Jack, un joven campesino, que sin querer abre una puerta a un mundo de gigantes al intercambiar su amado caballo por un puñado de frijoles mágicos. Cuando los gigantes invaden el mundo humano para reclamar su reino, Jack debe enfrentarse al desafío, rescatar a la princesa Isabelle y detener la amenaza de los gigantes. La película toma un cuento muy conocido y lo expande hasta convertirlo en una aventura de fantasía a gran escala. Aunque se mantiene bastante fiel a la historia original, añade intrigas políticas, conflictos entre gigantes y humanos, y desarrollo de personajes para hacerlo más épico. El ritmo puede sentirse irregular en ocasiones, especialmente en el acto central, donde predominan las secuencias de CGI con los gigantes, pero la trama general resulta atractiva para audiencias de todas las edades. Visualmente la película es impresionante. Los gigantes creados por CGI están, en general, muy bien logrados, aunque algunos espectadores han señalado momentos en los que los efectos parecen algo artificiales. Las secuencias de acción, especialmente en el reino de los gigantes y en las batallas del tallo de habichuela, son espectaculares e inmersivas. El director de fotografía Newton Thomas Sigel captura tanto la grandeza del mundo de los gigantes como el encanto pintoresco del reino humano. La dirección de Bryan Singer se inclina hacia la aventura familiar, incorporando escenas más oscuras e intensas para aumentar la tensión. La película equilibra humor, acción y fantasía, aunque a veces los cambios de tono se sienten abruptos. Jack el Cazagigantes es una aventura de fantasía entretenida y visualmente impactante que funciona mejor como un blockbuster familiar. Aunque no llega a reinventar sus raíces de cuento de hadas, sus efectos impresionantes, secuencias de acción emocionantes y actuaciones encantadoras la convierten en una película recomendable para los amantes de la aventura épica y las historias clásicas reinventadas. Aunque no revoluciona el género de cuentos de hadas, Jack el Cazagigantes ofrece una aventura emocionante y visualmente espectacular que atrae tanto a familias como a fans de la fantasía. Con personajes heroicos, batallas épicas y un mundo imaginativo, es un viaje mágico que merece la pena para quienes buscan una mezcla de narrativa clásica y espectáculo cinematográfico moderno. Jack el Cazagigantes 2013 da vida al clásico cuento de hadas de Juan y las habichuelas mágicas, con una acción trepidante, efectos visuales impresionantes y un toque de fantasía moderna. Dirigida por Bryan Singer, la película sigue al joven Jack mientras se enfrenta a gigantes colosales, aventuras arriesgadas y desafíos heroicos para salvar su reino y conquistar el corazón de la princesa Isabelle. Jack el Cazagigantes es una reinterpretación moderna del clásico cuento inglés Juan y las habichuelas mágicas. La historia sigue a Jack, un joven campesino, que sin querer abre una puerta a un mundo de gigantes al intercambiar su amado caballo por un puñado de frijoles mágicos. Cuando los gigantes invaden el mundo humano para reclamar su reino, Jack debe enfrentarse al desafío, rescatar a la princesa Isabelle y detener la amenaza de los gigantes. La película toma un cuento muy conocido y lo expande hasta convertirlo en una aventura de fantasía a gran escala. Aunque se mantiene bastante fiel a la historia original, añade intrigas políticas, conflictos entre gigantes y humanos, y desarrollo de personajes para hacerlo más épico. El ritmo puede sentirse irregular en ocasiones, especialmente en el acto central, donde predominan las secuencias de CGI con los gigantes, pero la trama general resulta atractiva para audiencias de todas las edades. Visualmente la película es impresionante. Los gigantes creados por CGI están, en general, muy bien logrados, aunque algunos espectadores han señalado momentos en los que los efectos parecen algo artificiales. Las secuencias de acción, especialmente en el reino de los gigantes y en las batallas del tallo de habichuela, son espectaculares e inmersivas. El director de fotografía Newton Thomas Sigel captura tanto la grandeza del mundo de los gigantes como el encanto pintoresco del reino humano. La dirección de Bryan Singer se inclina hacia la aventura familiar, incorporando escenas más oscuras e intensas para aumentar la tensión. La película equilibra humor, acción y fantasía, aunque a veces los cambios de tono se sienten abruptos.
Jack el cazagigantes es una aventura de fantasía entretenida y visualmente impactante que funciona mejor como un blockbuster familiar. Aunque no llega a reinventar sus raíces de cuento de hadas, sus efectos impresionantes, secuencias de acción emocionantes y actuaciones encantadoras la convierten en una película recomendable para los amantes de la aventura épica y las historias clásicas reinventadas. Aunque no revoluciona el género de cuentos de hadas, Jack el cazagigantes ofrece una aventura emocionante y visualmente espectacular que atrae tanto a familias como a fans de la fantasía. Con personajes heroicos, batallas épicas y un mundo imaginativo, es un viaje mágico que merece la pena para quienes buscan una mezcla de narrativa clásica y espectáculo cinematográfico moderno. Jack el cazagigantes 2013 da vida al clásico cuento de hadas de Juan y las habichuelas mágicas, con una acción trepidante, efectos visuales impresionantes y un toque de fantasía moderna. Dirigida por Bryan Singer, la película sigue al joven Jack mientras se enfrenta a gigantes colosales, aventuras arriesgadas y desafíos heroicos para salvar su reino y conquistar el corazón de la princesa Isabelle. Jack el cazagigantes es una reinterpretación moderna del clásico cuento inglés Juan y las habichuelas mágicas. La historia sigue a Jack, un joven campesino, que sin querer abre una puerta a un mundo de gigantes al intercambiar su amado caballo por un puñado de frijoles mágicos. Cuando los gigantes invaden el mundo humano para reclamar su reino, Jack debe enfrentarse al desafío, rescatar a la princesa Isabelle y detener la amenaza de los gigantes. La película toma un cuento muy conocido y lo expande hasta convertirlo en una aventura de fantasía a gran escala. Aunque se mantiene bastante fiel a la historia original, añade intrigas políticas, conflictos entre gigantes y humanos, y desarrollo de personajes para hacerlo más épico. El ritmo puede sentirse irregular en ocasiones, especialmente en el acto central, donde predominan las secuencias de CGI con los gigantes, pero la trama general resulta atractiva para audiencias de todas las edades. Visualmente la película es impresionante. Los gigantes creados por CGI están, en general, muy bien logrados, aunque algunos espectadores han señalado momentos en los que los efectos parecen algo artificiales. Las secuencias de acción, especialmente en el reino de los gigantes y en las batallas del tallo de habichuela, son espectaculares e inmersivas. El director de fotografía Newton Thomas Hale captura tanto la grandeza del mundo de los gigantes como el encanto pintoresco del reino humano. La dirección de Bryan Singer se inclina hacia la aventura familiar, incorporando escenas más oscuras e intensas para aumentar la tensión. La película equilibra humor, acción y fantasía, aunque a veces los cambios de tono se sienten abruptos. Jack el cazagigantes es una aventura de fantasía entretenida y visualmente impactante que funciona mejor como un blockbuster familiar. Aunque no llega a reinventar sus raíces de cuento de hadas, sus efectos impresionantes, secuencias de acción emocionantes y actuaciones encantadoras la convierten en una película recomendable para los amantes de la aventura épica y las historias clásicas reinventadas. Aunque no revoluciona el género de cuentos de hadas, Jack el cazagigantes ofrece una aventura emocionante y visualmente espectacular que atrae tanto a familias como a fans de la fantasía. Con personajes heroicos, batallas épicas y un mundo imaginativo, es un viaje mágico que merece la pena para quienes buscan una mezcla de narrativa clásica y espectáculo cinematográfico moderno. Jack el cazagigantes 2013 da vida al clásico cuento de hadas de Juan y las habichuelas mágicas, con una acción trepidante, efectos visuales impresionantes y un toque de fantasía moderna. Dirigida por Bryan Singer, la película sigue al joven Jack mientras se enfrenta a gigantes colosales, aventuras arriesgadas y desafíos heroicos para salvar su reino y conquistar el corazón de la princesa Isabelle. Jack el cazagigantes es una reinterpretación moderna del clásico cuento inglés Juan y las habichuelas mágicas. La historia sigue a Jack, un joven campesino, que sin querer abre una puerta a un mundo de gigantes al intercambiar su amado caballo por un puñado de frijoles mágicos. Cuando los gigantes invaden el mundo humano para reclamar su reino, Jack debe enfrentarse al desafío, rescatar a la princesa Isabelle y detener la amenaza de los gigantes. La película toma un cuento muy conocido y lo expande hasta convertirlo en una aventura de fantasía a gran escala. Aunque se mantiene bastante fiel a la historia original, añade intrigas políticas, conflictos entre gigantes y humanos, y desarrollo de personajes para hacerlo más épico. El ritmo puede sentirse irregular en ocasiones, especialmente en el acto central, donde predominan las secuencias de CGI con los gigantes, pero la trama general resulta atractiva para audiencias de todas las edades. Visualmente la película es impresionante. Los gigantes creados por CGI están, en general, muy bien logrados, aunque algunos espectadores han señalado momentos en los que los efectos parecen algo artificiales.
Las secuencias de acción, especialmente en el reino de los gigantes y en las batallas del tallo de habichuela, son espectaculares e inmersivas. El director de fotografía Newton Thomas Higel captura tanto la grandeza del mundo de los gigantes como el encanto pintoresco del reino humano. La dirección de Bryan Singer se inclina hacia la aventura familiar, incorporando escenas más oscuras e intensas para aumentar la tensión. La película equilibra humor, acción y fantasía, aunque a veces los cambios de tono se sienten abruptos. Jack el cazagigantes es una aventura de fantasía entretenida y visualmente impactante que funciona mejor como un blockbuster familiar. Aunque no llega a reinventar sus raíces de cuento de hadas, sus efectos impresionantes, secuencias de acción emocionantes y actuaciones encantadoras la convierten en una película recomendable para los amantes de la aventura épica y las historias clásicas reinventadas. Aunque no revoluciona el género de cuentos de hadas, Jack el cazagigantes ofrece una aventura emocionante y visualmente espectacular que atrae tanto a familias como a fans de la fantasía. Con personajes heroicos, batallas épicas y un mundo imaginativo, es un viaje mágico que merece la pena para quienes buscan una mezcla de narrativa clásica y espectáculo cinematográfico moderno. Jack el cazagigantes 2013 da vida al clásico cuento de hadas de Juan y las habichuelas mágicas, con una acción trepidante, efectos visuales impresionantes y un toque de fantasía moderna. Dirigida por Bryan Singer, la película sigue al joven Jack mientras se enfrenta a gigantes colosales, aventuras arriesgadas y desafíos heroicos para salvar su reino y conquistar el corazón de la princesa Isabelle. Jack el cazagigantes es una reinterpretación moderna del clásico cuento inglés Juan y las habichuelas mágicas. La historia sigue a Jack, un joven campesino, que sin querer abre una puerta a un mundo de gigantes al intercambiar su amado caballo por un puñado de frijoles mágicos. Cuando los gigantes invaden el mundo humano para reclamar su reino, Jack debe enfrentarse al desafío, rescatar a la princesa Isabelle y detener la amenaza de los gigantes. La película toma un cuento muy conocido y lo expande hasta convertirlo en una aventura de fantasía a gran escala. Aunque se mantiene bastante fiel a la historia original, añade intrigas políticas, conflictos entre gigantes y humanos, y desarrollo de personajes para hacerlo más épico. El ritmo puede sentirse irregular en ocasiones, especialmente en el acto central, donde predominan las secuencias de CGI con los gigantes, pero la trama general resulta atractiva para audiencias de todas las edades. Visualmente la película es impresionante. Los gigantes creados por CGI están, en general, muy bien logrados, aunque algunos espectadores han señalado momentos en los que los efectos parecen algo artificiales. Las secuencias de acción, especialmente en el reino de los gigantes y en las batallas del tallo de habichuela, son espectaculares e inmersivas. El director de fotografía Newton Thomas Higel captura tanto la grandeza del mundo de los gigantes como el encanto pintoresco del reino humano. La dirección de Bryan Singer se inclina hacia la aventura familiar, incorporando escenas más oscuras e intensas para aumentar la tensión. La película equilibra humor, acción y fantasía, aunque a veces los cambios de tono se sienten abruptos. Jack el cazagigantes es una aventura de fantasía entretenida y visualmente impactante que funciona mejor como un blockbuster familiar. Aunque no llega a reinventar sus raíces de cuento de hadas, sus efectos impresionantes, secuencias de acción emocionantes y actuaciones encantadoras la convierten en una película recomendable para los amantes de la aventura épica y las historias clásicas reinventadas. Aunque no revoluciona el género de cuentos de hadas, Jack el cazagigantes ofrece una aventura emocionante y visualmente espectacular que atrae tanto a familias como a fans de la fantasía. Con personajes heroicos, batallas épicas y un mundo imaginativo, es un viaje mágico que merece la pena para quienes buscan una mezcla de narrativa clásica y espectáculo cinematográfico moderno. Jack el cazagigantes 2013 da vida al clásico cuento de hadas de Juan y las habichuelas mágicas, con una acción trepidante, efectos visuales impresionantes y un toque de fantasía moderna. Dirigida por Bryan Singer, la película sigue al joven Jack mientras se enfrenta a gigantes colosales, aventuras arriesgadas y desafíos heroicos para salvar su reino y conquistar el corazón de la princesa Isabelle. Jack el cazagigantes es una reinterpretación moderna del clásico cuento inglés Juan y las habichuelas mágicas. La historia sigue a Jack, un joven campesino, que sin querer abre una puerta a un mundo de gigantes al intercambiar su amado caballo por un puñado de frijoles mágicos. Cuando los gigantes invaden el mundo humano para reclamar su reino, Jack debe enfrentarse al desafío, rescatar a la princesa Isabelle y detener la amenaza de los gigantes. La película toma un cuento muy conocido y lo expande hasta convertirlo en una aventura de fantasía a gran escala.
Aunque se mantiene bastante fiel a la historia original, añade intrigas políticas, conflictos entre gigantes y humanos, y desarrollo de personajes para hacerlo más épico. El ritmo puede sentirse irregular en ocasiones, especialmente en el acto central, donde predominan las secuencias de CGI con los gigantes, pero la trama general resulta atractiva para audiencias de todas las edades. Visualmente, la película es impresionante. Los gigantes creados por CGI están, en general, muy bien logrados, aunque algunos espectadores han señalado momentos en los que los efectos parecen algo artificiales. Las secuencias de acción, especialmente en el reino de los gigantes y en las batallas del tallo de habichuela, son espectaculares e inmersivas. El director de fotografía Newton Thomas Hale captura tanto la grandeza del mundo de los gigantes como el encanto pintoresco del reino humano. La dirección de Bryan Singer se inclina hacia la aventura familiar, incorporando escenas más oscuras e intensas para aumentar la tensión. La película equilibra humor, acción y fantasía, aunque a veces los cambios de tono se sienten abruptos. Jack el cazagigantes es una aventura de fantasía entretenida y visualmente impactante que funciona mejor como un blockbuster familiar. Aunque no llega a reinventar sus raíces de cuento de hadas, sus efectos impresionantes, secuencias de acción emocionantes y actuaciones encantadoras la convierten en una película recomendable para los amantes de la aventura épica y las historias clásicas reinventadas. Aunque no revoluciona el género de cuentos de hadas, Jack el cazagigantes ofrece una aventura emocionante y visualmente espectacular que atrae tanto a familias como a fans de la fantasía. Con personajes heroicos, batallas épicas y un mundo imaginativo, es un viaje mágico que merece la pena para quienes buscan una mezcla de narrativa clásica y espectáculo cinematográfico moderno. Jack el cazagigantes 2013 da vida al clásico cuento de hadas de Juan y las habichuelas mágicas, con una acción trepidante, efectos visuales impresionantes y un toque de fantasía moderna. Dirigida por Bryan Singer, la película sigue al joven Jack mientras se enfrenta a gigantes colosales, aventuras arriesgadas y desafíos heroicos para salvar su reino y conquistar el corazón de la princesa Isabelle. Jack el cazagigantes es una reinterpretación moderna del clásico cuento inglés Juan y las habichuelas mágicas. La historia sigue a Jack, un joven campesino, que sin querer abre una puerta a un mundo de gigantes al intercambiar su amado caballo por un puñado de frijoles mágicos. Cuando los gigantes invaden el mundo humano para reclamar su reino, Jack debe enfrentarse al desafío, rescatar a la princesa Isabelle y detener la amenaza de los gigantes. La película toma un cuento muy conocido y lo expande hasta convertirlo en una aventura de fantasía a gran escala. Aunque se mantiene bastante fiel a la historia original, añade intrigas políticas, conflictos entre gigantes y humanos, y desarrollo de personajes para hacerlo más épico. El ritmo puede sentirse irregular en ocasiones, especialmente en el acto central, donde predominan las secuencias de CGI con los gigantes, pero la trama general resulta atractiva para audiencias de todas las edades. Visualmente, la película es impresionante. Los gigantes creados por CGI están, en general, muy bien logrados, aunque algunos espectadores han señalado momentos en los que los efectos parecen algo artificiales. Las secuencias de acción, especialmente en el reino de los gigantes y en las batallas del tallo de habichuela, son espectaculares e inmersivas. El director de fotografía Newton Thomas Hale captura tanto la grandeza del mundo de los gigantes como el encanto pintoresco del reino humano. La dirección de Bryan Singer se inclina hacia la aventura familiar, incorporando escenas más oscuras e intensas para aumentar la tensión. La película equilibra humor, acción y fantasía, aunque a veces los cambios de tono se sienten abruptos. Jack el cazagigantes es una aventura de fantasía entretenida y visualmente impactante que funciona mejor como un blockbuster familiar. Aunque no llega a reinventar sus raíces de cuento de hadas, sus efectos impresionantes, secuencias de acción emocionantes y actuaciones encantadoras la convierten en una película recomendable para los amantes de la aventura épica y las historias clásicas reinventadas. Aunque no revoluciona el género de cuentos de hadas, Jack el cazagigantes ofrece una aventura emocionante y visualmente espectacular que atrae tanto a familias como a fans de la fantasía. Con personajes heroicos, batallas épicas y un mundo imaginativo, es un viaje mágico que merece la pena para quienes buscan una mezcla de narrativa clásica y espectáculo cinematográfico moderno. Jack el cazagigantes 2013 da vida al clásico cuento de hadas de Juan y las habichuelas mágicas, con una acción trepidante, efectos visuales impresionantes y un toque de fantasía moderna. Dirigida por Bryan Singer, la película sigue al joven Jack mientras se enfrenta a gigantes colosales, aventuras arriesgadas y desafíos heroicos para salvar su reino y conquistar el corazón de la princesa Isabelle.
Jack el cazagigantes es una reinterpretación moderna del clásico cuento inglés Juan y las habichuelas mágicas. La historia sigue a Jack, un joven campesino, que sin querer abre una puerta a un mundo de gigantes al intercambiar su amado caballo por un puñado de frijoles mágicos. Cuando los gigantes invaden el mundo humano para reclamar su reino, Jack debe enfrentarse al desafío, rescatar a la princesa Isabelle y detener la amenaza de los gigantes. La película toma un cuento muy conocido y lo expande hasta convertirlo en una aventura de fantasía a gran escala. Aunque se mantiene bastante fiel a la historia original, añade intrigas políticas, conflictos entre gigantes y humanos, y desarrollo de personajes para hacerlo más épico. El ritmo puede sentirse irregular en ocasiones, especialmente en el acto central, donde predominan las secuencias de CGI con los gigantes, pero la trama general resulta atractiva para audiencias de todas las edades. Visualmente la película es impresionante. Los gigantes creados por CGI están, en general, muy bien logrados, aunque algunos espectadores han señalado momentos en los que los efectos parecen algo artificiales. Las secuencias de acción, especialmente en el reino de los gigantes y en las batallas del tallo de habichuela, son espectaculares e inmersivas. El director de fotografía Newton Thomas Sigel captura tanto la grandeza del mundo de los gigantes como el encanto pintoresco del reino humano. La dirección de Bryan Singer se inclina hacia la aventura familiar, incorporando escenas más oscuras e intensas para aumentar la tensión. La película equilibra humor, acción y fantasía, aunque a veces los cambios de tono se sienten abruptos. Jack el cazagigantes es una aventura de fantasía entretenida y visualmente impactante que funciona mejor como un blockbuster familiar. Aunque no llega a reinventar sus raíces de cuento de hadas, sus efectos impresionantes, secuencias de acción emocionantes y actuaciones encantadoras la convierten en una película recomendable para los amantes de la aventura épica y las historias clásicas reinventadas. Aunque no revoluciona el género de cuentos de hadas, Jack el cazagigantes ofrece una aventura emocionante y visualmente espectacular que atrae tanto a familias como a fans de la fantasía. Con personajes heroicos, batallas épicas y un mundo imaginativo, es un viaje mágico que merece la pena para quienes buscan una mezcla de narrativa clásica y espectáculo cinematográfico moderno. Jack el cazagigantes 2013 da vida al clásico cuento de hadas de Juan y las habichuelas mágicas, con una acción trepidante, efectos visuales impresionantes y un toque de fantasía moderna. Dirigida por Bryan Singer, la película sigue al joven Jack mientras se enfrenta a gigantes colosales, aventuras arriesgadas y desafíos heroicos para salvar su reino y conquistar el corazón de la princesa Isabelle. Jack el cazagigantes es una reinterpretación moderna del clásico cuento inglés Juan y las habichuelas mágicas. La historia sigue a Jack, un joven campesino, que sin querer abre una puerta a un mundo de gigantes al intercambiar su amado caballo por un puñado de frijoles mágicos. Cuando los gigantes invaden el mundo humano para reclamar su reino, Jack debe enfrentarse al desafío, rescatar a la princesa Isabelle y detener la amenaza de los gigantes. La película toma un cuento muy conocido y lo expande hasta convertirlo en una aventura de fantasía a gran escala. Aunque se mantiene bastante fiel a la historia original, añade intrigas políticas, conflictos entre gigantes y humanos, y desarrollo de personajes para hacerlo más épico. El ritmo puede sentirse irregular en ocasiones, especialmente en el acto central, donde predominan las secuencias de CGI con los gigantes, pero la trama general resulta atractiva para audiencias de todas las edades. Visualmente la película es impresionante. Los gigantes creados por CGI están, en general, muy bien logrados, aunque algunos espectadores han señalado momentos en los que los efectos parecen algo artificiales. Las secuencias de acción, especialmente en el reino de los gigantes y en las batallas del tallo de habichuela, son espectaculares e inmersivas. El director de fotografía Newton Thomas Sigel captura tanto la grandeza del mundo de los gigantes como el encanto pintoresco del reino humano. La dirección de Bryan Singer se inclina hacia la aventura familiar, incorporando escenas más oscuras e intensas para aumentar la tensión. La película equilibra humor, acción y fantasía, aunque a veces los cambios de tono se sienten abruptos. Jack el cazagigantes es una aventura de fantasía entretenida y visualmente impactante que funciona mejor como un blockbuster familiar. Aunque no llega a reinventar sus raíces de cuento de hadas, sus efectos impresionantes, secuencias de acción emocionantes y actuaciones encantadoras la convierten en una película recomendable para los amantes de la aventura épica y las historias clásicas reinventadas. Aunque no revoluciona el género de cuentos de hadas, Jack el cazagigantes ofrece una aventura emocionante y visualmente espectacular que atrae tanto a familias como a fans de la fantasía.
Con personajes heroicos, batallas épicas y un mundo imaginativo, es un viaje mágico que merece la pena para quienes buscan una mezcla de narrativa clásica y espectáculo cinematográfico moderno. Jack el Cazagigantes 2013 da vida al clásico cuento de hadas de Juan y las habichuelas mágicas, con una acción trepidante, efectos visuales impresionantes y un toque de fantasía moderna. Dirigida por Bryan Singer, la película sigue al joven Jack mientras se enfrenta a gigantes colosales, aventuras arriesgadas y desafíos heroicos para salvar su reino y conquistar el corazón de la princesa Isabelle. Jack el Cazagigantes es una reinterpretación moderna del clásico cuento inglés Juan y las habichuelas mágicas. La historia sigue a Jack, un joven campesino, que sin querer abre una puerta a un mundo de gigantes al intercambiar su amado caballo por un puñado de frijoles mágicos. Cuando los gigantes invaden el mundo humano para reclamar su reino, Jack debe enfrentarse al desafío, rescatar a la princesa Isabelle y detener la amenaza de los gigantes. La película toma un cuento muy conocido y lo expande hasta convertirlo en una aventura de fantasía a gran escala. Aunque se mantiene bastante fiel a la historia original, añade intrigas políticas, conflictos entre gigantes y humanos, y desarrollo de personajes para hacerlo más épico. El ritmo puede sentirse irregular en ocasiones, especialmente en el acto central, donde predominan las secuencias de CGI con los gigantes, pero la trama general resulta atractiva para audiencias de todas las edades. Visualmente la película es impresionante. Los gigantes creados por CGI están, en general, muy bien logrados, aunque algunos espectadores han señalado momentos en los que los efectos parecen algo artificiales. Las secuencias de acción, especialmente en el reino de los gigantes y en las batallas del tallo de habichuela, son espectaculares e inmersivas. El director de fotografía Newton Thomas Sigel captura tanto la grandeza del mundo de los gigantes como el encanto pintoresco del reino humano. La dirección de Bryan Singer se inclina hacia la aventura familiar, incorporando escenas más oscuras e intensas para aumentar la tensión. La película equilibra humor, acción y fantasía, aunque a veces los cambios de tono se sienten abruptos. Jack el Cazagigantes es una aventura de fantasía entretenida y visualmente impactante que funciona mejor como un blockbuster familiar. Aunque no llega a reinventar sus raíces de cuento de hadas, sus efectos impresionantes, secuencias de acción emocionantes y actuaciones encantadoras la convierten en una película recomendable para los amantes de la aventura épica y las historias clásicas reinventadas. Aunque no revoluciona el género de cuentos de hadas, Jack el Cazagigantes ofrece una aventura emocionante y visualmente espectacular que atrae tanto a familias como a fans de la fantasía. Con personajes heroicos, batallas épicas y un mundo imaginativo, es un viaje mágico que merece la pena para quienes buscan una mezcla de narrativa clásica y espectáculo cinematográfico moderno. Jack el Cazagigantes 2013 da vida al clásico cuento de hadas de Juan y las habichuelas mágicas, con una acción trepidante, efectos visuales impresionantes y un toque de fantasía moderna. Dirigida por Bryan Singer, la película sigue al joven Jack mientras se enfrenta a gigantes colosales, aventuras arriesgadas y desafíos heroicos para salvar su reino y conquistar el corazón de la princesa Isabelle. Jack el Cazagigantes es una reinterpretación moderna del clásico cuento inglés Juan y las habichuelas mágicas. La historia sigue a Jack, un joven campesino, que sin querer abre una puerta a un mundo de gigantes al intercambiar su amado caballo por un puñado de frijoles mágicos. Cuando los gigantes invaden el mundo humano para reclamar su reino, Jack debe enfrentarse al desafío, rescatar a la princesa Isabelle y detener la amenaza de los gigantes. La película toma un cuento muy conocido y lo expande hasta convertirlo en una aventura de fantasía a gran escala. Aunque se mantiene bastante fiel a la historia original, añade intrigas políticas, conflictos entre gigantes y humanos, y desarrollo de personajes para hacerlo más épico. El ritmo puede sentirse irregular en ocasiones, especialmente en el acto central, donde predominan las secuencias de CGI con los gigantes, pero la trama general resulta atractiva para audiencias de todas las edades. Visualmente la película es impresionante. Los gigantes creados por CGI están, en general, muy bien logrados, aunque algunos espectadores han señalado momentos en los que los efectos parecen algo artificiales. Las secuencias de acción, especialmente en el reino de los gigantes y en las batallas del tallo de habichuela, son espectaculares e inmersivas. El director de fotografía Newton Thomas Sigel captura tanto la grandeza del mundo de los gigantes como el encanto pintoresco del reino humano. La dirección de Bryan Singer se inclina hacia la aventura familiar, incorporando escenas más oscuras e intensas para aumentar la tensión. La película equilibra humor, acción y fantasía, aunque a veces los cambios de tono se sienten abruptos.
Jack el cazagigantes es una aventura de fantasía entretenida y visualmente impactante que funciona mejor como un blockbuster familiar. Aunque no llega a reinventar sus raíces de cuento de hadas, sus efectos impresionantes, secuencias de acción emocionantes y actuaciones encantadoras la convierten en una película recomendable para los amantes de la aventura épica y las historias clásicas reinventadas. Aunque no revoluciona el género de cuentos de hadas, Jack el cazagigantes ofrece una aventura emocionante y visualmente espectacular que atrae tanto a familias como a fans de la fantasía. Con personajes heroicos, batallas épicas y un mundo imaginativo, es un viaje mágico que merece la pena para quienes buscan una mezcla de narrativa clásica y espectáculo cinematográfico moderno. Jack el cazagigantes 2013 da vida al clásico cuento de hadas de Juan y las habichuelas mágicas, con una acción trepidante, efectos visuales impresionantes y un toque de fantasía moderna. Dirigida por Bryan Singer, la película sigue al joven Jack mientras se enfrenta a gigantes colosales, aventuras arriesgadas y desafíos heroicos para salvar su reino y conquistar el corazón de la princesa Isabelle. Jack el cazagigantes es una reinterpretación moderna del clásico cuento inglés Juan y las habichuelas mágicas. La historia sigue a Jack, un joven campesino, que sin querer abre una puerta a un mundo de gigantes al intercambiar su amado caballo por un puñado de frijoles mágicos. Cuando los gigantes invaden el mundo humano para reclamar su reino, Jack debe enfrentarse al desafío, rescatar a la princesa Isabelle y detener la amenaza de los gigantes. La película toma un cuento muy conocido y lo expande hasta convertirlo en una aventura de fantasía a gran escala. Aunque se mantiene bastante fiel a la historia original, añade intrigas políticas, conflictos entre gigantes y humanos, y desarrollo de personajes para hacerlo más épico. El ritmo puede sentirse irregular en ocasiones, especialmente en el acto central, donde predominan las secuencias de CGI con los gigantes, pero la trama general resulta atractiva para audiencias de todas las edades. Visualmente la película es impresionante. Los gigantes creados por CGI están en general muy bien logrados, aunque algunos espectadores han señalado momentos en los que los efectos parecen algo artificiales. Las secuencias de acción, especialmente en el reino de los gigantes y en las batallas del tallo de habichuela, son espectaculares e inmersivas. El director de fotografía Newton Thomas Higel captura tanto la grandeza del mundo de los gigantes como el encanto pintoresco del reino humano. La dirección de Bryan Singer se inclina hacia la aventura familiar, incorporando escenas más oscuras e intensas para aumentar la tensión. La película equilibra humor, acción y fantasía, aunque a veces los cambios de tono se sienten abruptos. Jack el cazagigantes es una aventura de fantasía entretenida y visualmente impactante que funciona mejor como un blockbuster familiar. Aunque no llega a reinventar sus raíces de cuento de hadas, sus efectos impresionantes, secuencias de acción emocionantes y actuaciones encantadoras la convierten en una película recomendable para los amantes de la aventura épica y las historias clásicas reinventadas. Aunque no revoluciona el género de cuentos de hadas, Jack el cazagigantes ofrece una aventura emocionante y visualmente espectacular que atrae tanto a familias como a fans de la fantasía. Con personajes heroicos, batallas épicas y un mundo imaginativo, es un viaje mágico que merece la pena para quienes buscan una mezcla de narrativa clásica y espectáculo cinematográfico moderno. Jack el cazagigantes 2013 da vida al clásico cuento de hadas de Juan y las habichuelas mágicas, con una acción trepidante, efectos visuales impresionantes y un toque de fantasía moderna. Dirigida por Bryan Singer, la película sigue al joven Jack mientras se enfrenta a gigantes colosales, aventuras arriesgadas y desafíos heroicos para salvar su reino y conquistar el corazón de la princesa Isabelle. Jack el cazagigantes es una reinterpretación moderna del clásico cuento inglés Juan y las habichuelas mágicas. La historia sigue a Jack, un joven campesino, que sin querer abre una puerta a un mundo de gigantes al intercambiar su amado caballo por un puñado de frijoles mágicos. Cuando los gigantes invaden el mundo humano para reclamar su reino, Jack debe enfrentarse al desafío, rescatar a la princesa Isabelle y detener la amenaza de los gigantes. La película toma un cuento muy conocido y lo expande hasta convertirlo en una aventura de fantasía a gran escala. Aunque se mantiene bastante fiel a la historia original, añade intrigas políticas, conflictos entre gigantes y humanos, y desarrollo de personajes para hacerlo más épico. El ritmo puede sentirse irregular en ocasiones, especialmente en el acto central, donde predominan las secuencias de CGI con los gigantes, pero la trama general resulta atractiva para audiencias de todas las edades. Visualmente la película es impresionante. Los gigantes creados por CGI están en general muy bien logrados, aunque algunos espectadores han señalado momentos en los que los efectos parecen algo artificiales.
Las secuencias de acción, especialmente en el reino de los gigantes y en las batallas del tallo de habichuela, son espectaculares e inmersivas. El director de fotografía Newton Thomas Higel captura tanto la grandeza del mundo de los gigantes como el encanto pintoresco del reino humano. La dirección de Bryan Singer se inclina hacia la aventura familiar, incorporando escenas más oscuras e intensas para aumentar la tensión. La película equilibra humor, acción y fantasía, aunque a veces los cambios de tono se sienten abruptos. Jack el cazagigantes es una aventura de fantasía entretenida y visualmente impactante que funciona mejor como un blockbuster familiar. Aunque no llega a reinventar sus raíces de cuento de hadas, sus efectos impresionantes, secuencias de acción emocionantes y actuaciones encantadoras la convierten en una película recomendable para los amantes de la aventura épica y las historias clásicas reinventadas. Aunque no revoluciona el género de cuentos de hadas, Jack el cazagigantes ofrece una aventura emocionante y visualmente espectacular que atrae tanto a familias como a fans de la fantasía. Con personajes heroicos, batallas épicas y un mundo imaginativo, es un viaje mágico que merece la pena para quienes buscan una mezcla de narrativa clásica y espectáculo cinematográfico moderno. Jack el cazagigantes 2013 da vida al clásico cuento de hadas de Juan y las habichuelas mágicas, con una acción trepidante, efectos visuales impresionantes y un toque de fantasía moderna. Dirigida por Bryan Singer, la película sigue al joven Jack mientras se enfrenta a gigantes colosales, aventuras arriesgadas y desafíos heroicos para salvar su reino y conquistar el corazón de la princesa Isabelle. Jack el cazagigantes es una reinterpretación moderna del clásico cuento inglés Juan y las habichuelas mágicas. La historia sigue a Jack, un joven campesino, que sin querer abre una puerta a un mundo de gigantes al intercambiar su amado caballo por un puñado de frijoles mágicos. Cuando los gigantes invaden el mundo humano para reclamar su reino, Jack debe enfrentarse al desafío, rescatar a la princesa Isabelle y detener la amenaza de los gigantes. La película toma un cuento muy conocido y lo expande hasta convertirlo en una aventura de fantasía a gran escala. Aunque se mantiene bastante fiel a la historia original, añade intrigas políticas, conflictos entre gigantes y humanos, y desarrollo de personajes para hacerlo más épico. El ritmo puede sentirse irregular en ocasiones, especialmente en el acto central, donde predominan las secuencias de CGI con los gigantes, pero la trama general resulta atractiva para audiencias de todas las edades. Visualmente la película es impresionante. Los gigantes creados por CGI están, en general, muy bien logrados, aunque algunos espectadores han señalado momentos en los que los efectos parecen algo artificiales. Las secuencias de acción, especialmente en el reino de los gigantes y en las batallas del tallo de habichuela, son espectaculares e inmersivas. El director de fotografía Newton Thomas Higel captura tanto la grandeza del mundo de los gigantes como el encanto pintoresco del reino humano. La dirección de Bryan Singer se inclina hacia la aventura familiar, incorporando escenas más oscuras e intensas para aumentar la tensión. La película equilibra humor, acción y fantasía, aunque a veces los cambios de tono se sienten abruptos. Jack el cazagigantes es una aventura de fantasía entretenida y visualmente impactante que funciona mejor como un blockbuster familiar. Aunque no llega a reinventar sus raíces de cuento de hadas, sus efectos impresionantes, secuencias de acción emocionantes y actuaciones encantadoras la convierten en una película recomendable para los amantes de la aventura épica y las historias clásicas reinventadas. Aunque no revoluciona el género de cuentos de hadas, Jack el cazagigantes ofrece una aventura emocionante y visualmente espectacular que atrae tanto a familias como a fans de la fantasía. Con personajes heroicos, batallas épicas y un mundo imaginativo, es un viaje mágico que merece la pena para quienes buscan una mezcla de narrativa clásica y espectáculo cinematográfico moderno. Jack el cazagigantes 2013 da vida al clásico cuento de hadas de Juan y las habichuelas mágicas, con una acción trepidante, efectos visuales impresionantes y un toque de fantasía moderna. Dirigida por Bryan Singer, la película sigue al joven Jack mientras se enfrenta a gigantes colosales, aventuras arriesgadas y desafíos heroicos para salvar su reino y conquistar el corazón de la princesa Isabelle. Jack el cazagigantes es una reinterpretación moderna del clásico cuento inglés Juan y las habichuelas mágicas. La historia sigue a Jack, un joven campesino, que sin querer abre una puerta a un mundo de gigantes al intercambiar su amado caballo por un puñado de frijoles mágicos. Cuando los gigantes invaden el mundo humano para reclamar su reino, Jack debe enfrentarse al desafío, rescatar a la princesa Isabelle y detener la amenaza de los gigantes. La película toma un cuento muy conocido y lo expande hasta convertirlo en una aventura de fantasía a gran escala.
Aunque se mantiene bastante fiel a la historia original, añade intrigas políticas, conflictos entre gigantes y humanos, y desarrollo de personajes para hacerlo más épico. El ritmo puede sentirse irregular en ocasiones, especialmente en el acto central, donde predominan las secuencias de CGI con los gigantes, pero la trama general resulta atractiva para audiencias de todas las edades. Visualmente la película es impresionante. Los gigantes creados por CGI están, en general, muy bien logrados, aunque algunos espectadores han señalado momentos en los que los efectos parecen algo artificiales. Las secuencias de acción, especialmente en el reino de los gigantes y en las batallas del tallo de habichuela, son espectaculares e inmersivas. El director de fotografía Newton Thomas Hale captura tanto la grandeza del mundo de los gigantes como el encanto pintoresco del reino humano. La dirección de Bryan Singer se inclina hacia la aventura familiar, incorporando escenas más oscuras e intensas para aumentar la tensión. La película equilibra humor, acción y fantasía, aunque a veces los cambios de tono se sienten abruptos. Jack el cazagigantes es una aventura de fantasía entretenida y visualmente impactante que funciona mejor como un blockbuster familiar. Aunque no llega a reinventar sus raíces de cuento de hadas, sus efectos impresionantes, secuencias de acción emocionantes y actuaciones encantadoras la convierten en una película recomendable para los amantes de la aventura épica y las historias clásicas reinventadas. Aunque no revoluciona el género de cuentos de hadas, Jack el cazagigantes ofrece una aventura emocionante y visualmente espectacular que atrae tanto a familias como a fans de la fantasía. Con personajes heroicos, batallas épicas y un mundo imaginativo, es un viaje mágico que merece la pena para quienes buscan una mezcla de narrativa clásica y espectáculo cinematográfico moderno. Jack el cazagigantes 2013 da vida al clásico cuento de hadas de Juan y las habichuelas mágicas, con una acción trepidante, efectos visuales impresionantes y un toque de fantasía moderna. Dirigida por Bryan Singer, la película sigue al joven Jack mientras se enfrenta a gigantes colosales, aventuras arriesgadas y desafíos heroicos para salvar su reino y conquistar el corazón de la princesa Isabelle. Jack el cazagigantes es una reinterpretación moderna del clásico cuento inglés Juan y las habichuelas mágicas. La historia sigue a Jack, un joven campesino, que sin querer abre una puerta a un mundo de gigantes al intercambiar su amado caballo por un puñado de frijoles mágicos. Cuando los gigantes invaden el mundo humano para reclamar su reino, Jack debe enfrentarse al desafío, rescatar a la princesa Isabelle y detener la amenaza de los gigantes. La película toma un cuento muy conocido y lo expande hasta convertirlo en una aventura de fantasía a gran escala. Aunque se mantiene bastante fiel a la historia original, añade intrigas políticas, conflictos entre gigantes y humanos, y desarrollo de personajes para hacerlo más épico. El ritmo puede sentirse irregular en ocasiones, especialmente en el acto central, donde predominan las secuencias de CGI con los gigantes, pero la trama general resulta atractiva para audiencias de todas las edades. Visualmente la película es impresionante. Los gigantes creados por CGI están, en general, muy bien logrados, aunque algunos espectadores han señalado momentos en los que los efectos parecen algo artificiales. Las secuencias de acción, especialmente en el reino de los gigantes y en las batallas del tallo de habichuela, son espectaculares e inmersivas. El director de fotografía Newton Thomas Hale captura tanto la grandeza del mundo de los gigantes como el encanto pintoresco del reino humano. La dirección de Bryan Singer se inclina hacia la aventura familiar, incorporando escenas más oscuras e intensas para aumentar la tensión. La película equilibra humor, acción y fantasía, aunque a veces los cambios de tono se sienten abruptos. Jack el cazagigantes es una aventura de fantasía entretenida y visualmente impactante que funciona mejor como un blockbuster familiar. Aunque no llega a reinventar sus raíces de cuento de hadas, sus efectos impresionantes, secuencias de acción emocionantes y actuaciones encantadoras la convierten en una película recomendable para los amantes de la aventura épica y las historias clásicas reinventadas. Aunque no revoluciona el género de cuentos de hadas, Jack el cazagigantes ofrece una aventura emocionante y visualmente espectacular que atrae tanto a familias como a fans de la fantasía. Con personajes heroicos, batallas épicas y un mundo imaginativo, es un viaje mágico que merece la pena para quienes buscan una mezcla de narrativa clásica y espectáculo cinematográfico moderno. Jack el cazagigantes 2013 da vida al clásico cuento de hadas de Juan y las habichuelas mágicas, con una acción trepidante, efectos visuales impresionantes y un toque de fantasía moderna. Dirigida por Bryan Singer, la película sigue al joven Jack mientras se enfrenta a gigantes colosales, aventuras arriesgadas y desafíos heroicos para salvar su reino y conquistar el corazón de la princesa Isabelle.
Jack el cazagigantes es una reinterpretación moderna del clásico cuento inglés Juan y las habichuelas mágicas. La historia sigue a Jack, un joven campesino, que sin querer abre una puerta a un mundo de gigantes al intercambiar su amado caballo por un puñado de frijoles mágicos. Cuando los gigantes invaden el mundo humano para reclamar su reino, Jack debe enfrentarse al desafío, rescatar a la princesa Isabelle y detener la amenaza de los gigantes. La película toma un cuento muy conocido y lo expande hasta convertirlo en una aventura de fantasía a gran escala. Aunque se mantiene bastante fiel a la historia original, añade intrigas políticas, conflictos entre gigantes y humanos, y desarrollo de personajes para hacerlo más épico. El ritmo puede sentirse irregular en ocasiones, especialmente en el acto central, donde predominan las secuencias de CGI con los gigantes, pero la trama general resulta atractiva para audiencias de todas las edades. Visualmente la película es impresionante. Los gigantes creados por CGI están, en general, muy bien logrados, aunque algunos espectadores han señalado momentos en los que los efectos parecen algo artificiales. Las secuencias de acción, especialmente en el reino de los gigantes y en las batallas del tallo de habichuela, son espectaculares e inmersivas. El director de fotografía Newton Thomas Sigel captura tanto la grandeza del mundo de los gigantes como el encanto pintoresco del reino humano. La dirección de Bryan Singer se inclina hacia la aventura familiar, incorporando escenas más oscuras e intensas para aumentar la tensión. La película equilibra humor, acción y fantasía, aunque a veces los cambios de tono se sienten abruptos. Jack el cazagigantes es una aventura de fantasía entretenida y visualmente impactante que funciona mejor como un blockbuster familiar. Aunque no llega a reinventar sus raíces de cuento de hadas, sus efectos impresionantes, secuencias de acción emocionantes y actuaciones encantadoras la convierten en una película recomendable para los amantes de la aventura épica y las historias clásicas reinventadas. Aunque no revoluciona el género de cuentos de hadas, Jack el cazagigantes ofrece una aventura emocionante y visualmente espectacular que atrae tanto a familias como a fans de la fantasía. Con personajes heroicos, batallas épicas y un mundo imaginativo, es un viaje mágico que merece la pena para quienes buscan una mezcla de narrativa clásica y espectáculo cinematográfico moderno. Jack el cazagigantes 2013 da vida al clásico cuento de hadas de Juan y las habichuelas mágicas, con una acción trepidante, efectos visuales impresionantes y un toque de fantasía moderna. Dirigida por Bryan Singer, la película sigue al joven Jack mientras se enfrenta a gigantes colosales, aventuras arriesgadas y desafíos heroicos para salvar su reino y conquistar el corazón de la princesa Isabelle. Jack el cazagigantes es una reinterpretación moderna del clásico cuento inglés Juan y las habichuelas mágicas. La historia sigue a Jack, un joven campesino, que sin querer abre una puerta a un mundo de gigantes al intercambiar su amado caballo por un puñado de frijoles mágicos. Cuando los gigantes invaden el mundo humano para reclamar su reino, Jack debe enfrentarse al desafío, rescatar a la princesa Isabelle y detener la amenaza de los gigantes. La película toma un cuento muy conocido y lo expande hasta convertirlo en una aventura de fantasía a gran escala. Aunque se mantiene bastante fiel a la historia original, añade intrigas políticas, conflictos entre gigantes y humanos, y desarrollo de personajes para hacerlo más épico. El ritmo puede sentirse irregular en ocasiones, especialmente en el acto central, donde predominan las secuencias de CGI con los gigantes, pero la trama general resulta atractiva para audiencias de todas las edades. Visualmente la película es impresionante. Los gigantes creados por CGI están, en general, muy bien logrados, aunque algunos espectadores han señalado momentos en los que los efectos parecen algo artificiales. Las secuencias de acción, especialmente en el reino de los gigantes y en las batallas del tallo de habichuela, son espectaculares e inmersivas. El director de fotografía Newton Thomas Sigel captura tanto la grandeza del mundo de los gigantes como el encanto pintoresco del reino humano. La dirección de Bryan Singer se inclina hacia la aventura familiar, incorporando escenas más oscuras e intensas para aumentar la tensión. La película equilibra humor, acción y fantasía, aunque a veces los cambios de tono se sienten abruptos. Jack el cazagigantes es una aventura de fantasía entretenida y visualmente impactante que funciona mejor como un blockbuster familiar. Aunque no llega a reinventar sus raíces de cuento de hadas, sus efectos impresionantes, secuencias de acción emocionantes y actuaciones encantadoras la convierten en una película recomendable para los amantes de la aventura épica y las historias clásicas reinventadas. Aunque no revoluciona el género de cuentos de hadas, Jack el cazagigantes ofrece una aventura emocionante y visualmente espectacular que atrae tanto a familias como a fans de la fantasía.
Con personajes heroicos, batallas épicas y un mundo imaginativo, es un viaje mágico que merece la pena para quienes buscan una mezcla de narrativa clásica y espectáculo cinematográfico moderno. Jack el Cazagigantes 2013 da vida al clásico cuento de hadas de Juan y las habichuelas mágicas, con una acción trepidante, efectos visuales impresionantes y un toque de fantasía moderna. Dirigida por Bryan Singer, la película sigue al joven Jack mientras se enfrenta a gigantes colosales, aventuras arriesgadas y desafíos heroicos para salvar su reino y conquistar el corazón de la princesa Isabelle. Jack el Cazagigantes es una reinterpretación moderna del clásico cuento inglés Juan y las habichuelas mágicas. La historia sigue a Jack, un joven campesino, que sin querer abre una puerta a un mundo de gigantes al intercambiar su amado caballo por un puñado de frijoles mágicos. Cuando los gigantes invaden el mundo humano para reclamar su reino, Jack debe enfrentarse al desafío, rescatar a la princesa Isabelle y detener la amenaza de los gigantes. La película toma un cuento muy conocido y lo expande hasta convertirlo en una aventura de fantasía a gran escala. Aunque se mantiene bastante fiel a la historia original, añade intrigas políticas, conflictos entre gigantes y humanos, y desarrollo de personajes para hacerlo más épico. El ritmo puede sentirse irregular en ocasiones, especialmente en el acto central, donde predominan las secuencias de CGI con los gigantes, pero la trama general resulta atractiva para audiencias de todas las edades. Visualmente la película es impresionante. Los gigantes creados por CGI están, en general, muy bien logrados, aunque algunos espectadores han señalado momentos en los que los efectos parecen algo artificiales. Las secuencias de acción, especialmente en el reino de los gigantes y en las batallas del tallo de habichuela, son espectaculares e inmersivas. El director de fotografía Newton Thomas Sigel captura tanto la grandeza del mundo de los gigantes como el encanto pintoresco del reino humano. La dirección de Bryan Singer se inclina hacia la aventura familiar, incorporando escenas más oscuras e intensas para aumentar la tensión. La película equilibra humor, acción y fantasía, aunque a veces los cambios de tono se sienten abruptos. Jack el Cazagigantes es una aventura de fantasía entretenida y visualmente impactante que funciona mejor como un blockbuster familiar. Aunque no llega a reinventar sus raíces de cuento de hadas, sus efectos impresionantes, secuencias de acción emocionantes y actuaciones encantadoras la convierten en una película recomendable para los amantes de la aventura épica y las historias clásicas reinventadas. Aunque no revoluciona el género de cuentos de hadas, Jack el Cazagigantes ofrece una aventura emocionante y visualmente espectacular que atrae tanto a familias como a fans de la fantasía. Con personajes heroicos, batallas épicas y un mundo imaginativo, es un viaje mágico que merece la pena para quienes buscan una mezcla de narrativa clásica y espectáculo cinematográfico moderno. Jack el Cazagigantes 2013 da vida al clásico cuento de hadas de Juan y las habichuelas mágicas, con una acción trepidante, efectos visuales impresionantes y un toque de fantasía moderna. Dirigida por Bryan Singer, la película sigue al joven Jack mientras se enfrenta a gigantes colosales, aventuras arriesgadas y desafíos heroicos para salvar su reino y conquistar el corazón de la princesa Isabelle. Jack el Cazagigantes es una reinterpretación moderna del clásico cuento inglés Juan y las habichuelas mágicas. La historia sigue a Jack, un joven campesino, que sin querer abre una puerta a un mundo de gigantes al intercambiar su amado caballo por un puñado de frijoles mágicos. Cuando los gigantes invaden el mundo humano para reclamar su reino, Jack debe enfrentarse al desafío, rescatar a la princesa Isabelle y detener la amenaza de los gigantes. La película toma un cuento muy conocido y lo expande hasta convertirlo en una aventura de fantasía a gran escala. Aunque se mantiene bastante fiel a la historia original, añade intrigas políticas, conflictos entre gigantes y humanos, y desarrollo de personajes para hacerlo más épico. El ritmo puede sentirse irregular en ocasiones, especialmente en el acto central, donde predominan las secuencias de CGI con los gigantes, pero la trama general resulta atractiva para audiencias de todas las edades. Visualmente la película es impresionante. Los gigantes creados por CGI están, en general, muy bien logrados, aunque algunos espectadores han señalado momentos en los que los efectos parecen algo artificiales. Las secuencias de acción, especialmente en el reino de los gigantes y en las batallas del tallo de habichuela, son espectaculares e inmersivas. El director de fotografía Newton Thomas Sigel captura tanto la grandeza del mundo de los gigantes como el encanto pintoresco del reino humano. La dirección de Bryan Singer se inclina hacia la aventura familiar, incorporando escenas más oscuras e intensas para aumentar la tensión. La película equilibra humor, acción y fantasía, aunque a veces los cambios de tono se sienten abruptos.
Jack el cazagigantes es una aventura de fantasía entretenida y visualmente impactante que funciona mejor como un blockbuster familiar. Aunque no llega a reinventar sus raíces de cuento de hadas, sus efectos impresionantes, secuencias de acción emocionantes y actuaciones encantadoras la convierten en una película recomendable para los amantes de la aventura épica y las historias clásicas reinventadas. Aunque no revoluciona el género de cuentos de hadas, Jack el cazagigantes ofrece una aventura emocionante y visualmente espectacular que atrae tanto a familias como a fans de la fantasía. Con personajes heroicos, batallas épicas y un mundo imaginativo, es un viaje mágico que merece la pena para quienes buscan una mezcla de narrativa clásica y espectáculo cinematográfico moderno. Jack el cazagigantes 2013 da vida al clásico cuento de hadas de Juan y las habichuelas mágicas, con una acción trepidante, efectos visuales impresionantes y un toque de fantasía moderna. Dirigida por Bryan Singer, la película sigue al joven Jack mientras se enfrenta a gigantes colosales, aventuras arriesgadas y desafíos heroicos para salvar su reino y conquistar el corazón de la princesa Isabelle. Jack el cazagigantes es una reinterpretación moderna del clásico cuento inglés Juan y las habichuelas mágicas. La historia sigue a Jack, un joven campesino, que sin querer abre una puerta a un mundo de gigantes al intercambiar su amado caballo por un puñado de frijoles mágicos. Cuando los gigantes invaden el mundo humano para reclamar su reino, Jack debe enfrentarse al desafío, rescatar a la princesa Isabelle y detener la amenaza de los gigantes. La película toma un cuento muy conocido y lo expande hasta convertirlo en una aventura de fantasía a gran escala. Aunque se mantiene bastante fiel a la historia original, añade intrigas políticas, conflictos entre gigantes y humanos, y desarrollo de personajes para hacerlo más épico. El ritmo puede sentirse irregular en ocasiones, especialmente en el acto central, donde predominan las secuencias de CGI con los gigantes, pero la trama general resulta atractiva para audiencias de todas las edades. Visualmente la película es impresionante. Los gigantes creados por CGI están, en general, muy bien logrados, aunque algunos espectadores han señalado momentos en los que los efectos parecen algo artificiales. Las secuencias de acción, especialmente en el reino de los gigantes y en las batallas del tallo de habichuela, son espectaculares e inmersivas. El director de fotografía Newton Thomas Higel captura tanto la grandeza del mundo de los gigantes como el encanto pintoresco del reino humano. La dirección de Bryan Singer se inclina hacia la aventura familiar, incorporando escenas más oscuras e intensas para aumentar la tensión. La película equilibra humor, acción y fantasía, aunque a veces los cambios de tono se sienten abruptos. Jack el cazagigantes es una aventura de fantasía entretenida y visualmente impactante que funciona mejor como un blockbuster familiar. Aunque no llega a reinventar sus raíces de cuento de hadas, sus efectos impresionantes, secuencias de acción emocionantes y actuaciones encantadoras la convierten en una película recomendable para los amantes de la aventura épica y las historias clásicas reinventadas. Aunque no revoluciona el género de cuentos de hadas, Jack el cazagigantes ofrece una aventura emocionante y visualmente espectacular que atrae tanto a familias como a fans de la fantasía. Con personajes heroicos, batallas épicas y un mundo imaginativo, es un viaje mágico que merece la pena para quienes buscan una mezcla de narrativa clásica y espectáculo cinematográfico moderno. Jack el cazagigantes 2013 da vida al clásico cuento de hadas de Juan y las habichuelas mágicas, con una acción trepidante, efectos visuales impresionantes y un toque de fantasía moderna. Dirigida por Bryan Singer, la película sigue al joven Jack mientras se enfrenta a gigantes colosales, aventuras arriesgadas y desafíos heroicos para salvar su reino y conquistar el corazón de la princesa Isabelle. Jack el cazagigantes es una reinterpretación moderna del clásico cuento inglés Juan y las habichuelas mágicas. La historia sigue a Jack, un joven campesino, que sin querer abre una puerta a un mundo de gigantes al intercambiar su amado caballo por un puñado de frijoles mágicos. Cuando los gigantes invaden el mundo humano para reclamar su reino, Jack debe enfrentarse al desafío, rescatar a la princesa Isabelle y detener la amenaza de los gigantes. La película toma un cuento muy conocido y lo expande hasta convertirlo en una aventura de fantasía a gran escala. Aunque se mantiene bastante fiel a la historia original, añade intrigas políticas, conflictos entre gigantes y humanos, y desarrollo de personajes para hacerlo más épico. El ritmo puede sentirse irregular en ocasiones, especialmente en el acto central, donde predominan las secuencias de CGI con los gigantes, pero la trama general resulta atractiva para audiencias de todas las edades. Visualmente la película es impresionante. Los gigantes creados por CGI están, en general, muy bien logrados, aunque algunos espectadores han señalado momentos en los que los efectos parecen algo artificiales.
Las secuencias de acción, especialmente en el reino de los gigantes y en las batallas del tallo de habichuela, son espectaculares e inmersivas. El director de fotografía Newton Thomas Sigel captura tanto la grandeza del mundo de los gigantes como el encanto pintoresco del reino humano. La dirección de Bryan Singer se inclina hacia la aventura familiar, incorporando escenas más oscuras e intensas para aumentar la tensión. La película equilibra humor, acción y fantasía, aunque a veces los cambios de tono se sienten abruptos. Jack el cazagigantes es una aventura de fantasía entretenida y visualmente impactante que funciona mejor como un blockbuster familiar. Aunque no llega a reinventar sus raíces de cuento de hadas, sus efectos impresionantes, secuencias de acción emocionantes y actuaciones encantadoras la convierten en una película recomendable para los amantes de la aventura épica y las historias clásicas reinventadas. Aunque no revoluciona el género de cuentos de hadas, Jack el cazagigantes ofrece una aventura emocionante y visualmente espectacular que atrae tanto a familias como a fans de la fantasía. Con personajes heroicos, batallas épicas y un mundo imaginativo, es un viaje mágico que merece la pena para quienes buscan una mezcla de narrativa clásica y espectáculo cinematográfico moderno. Jack el cazagigantes 2013 da vida al clásico cuento de hadas de Juan y las habichuelas mágicas, con una acción trepidante, efectos visuales impresionantes y un toque de fantasía moderna. Dirigida por Bryan Singer, la película sigue al joven Jack mientras se enfrenta a gigantes colosales, aventuras arriesgadas y desafíos heroicos para salvar su reino y conquistar el corazón de la princesa Isabelle. Jack el cazagigantes es una reinterpretación moderna del clásico cuento inglés Juan y las habichuelas mágicas. La historia sigue a Jack, un joven campesino, que sin querer abre una puerta a un mundo de gigantes al intercambiar su amado caballo por un puñado de frijoles mágicos. Cuando los gigantes invaden el mundo humano para reclamar su reino, Jack debe enfrentarse al desafío, rescatar a la princesa Isabelle y detener la amenaza de los gigantes. La película toma un cuento muy conocido y lo expande hasta convertirlo en una aventura de fantasía a gran escala. Aunque se mantiene bastante fiel a la historia original, añade intrigas políticas, conflictos entre gigantes y humanos, y desarrollo de personajes para hacerlo más épico. El ritmo puede sentirse irregular en ocasiones, especialmente en el acto central, donde predominan las secuencias de CGI con los gigantes, pero la trama general resulta atractiva para audiencias de todas las edades. Visualmente la película es impresionante. Los gigantes creados por CGI están, en general, muy bien logrados, aunque algunos espectadores han señalado momentos en los que los efectos parecen algo artificiales. Las secuencias de acción, especialmente en el reino de los gigantes y en las batallas del tallo de habichuela, son espectaculares e inmersivas. El director de fotografía Newton Thomas Sigel captura tanto la grandeza del mundo de los gigantes como el encanto pintoresco del reino humano. La dirección de Bryan Singer se inclina hacia la aventura familiar, incorporando escenas más oscuras e intensas para aumentar la tensión. La película equilibra humor, acción y fantasía, aunque a veces los cambios de tono se sienten abruptos. Jack el cazagigantes es una aventura de fantasía entretenida y visualmente impactante que funciona mejor como un blockbuster familiar. Aunque no llega a reinventar sus raíces de cuento de hadas, sus efectos impresionantes, secuencias de acción emocionantes y actuaciones encantadoras la convierten en una película recomendable para los amantes de la aventura épica y las historias clásicas reinventadas. Aunque no revoluciona el género de cuentos de hadas, Jack el cazagigantes ofrece una aventura emocionante y visualmente espectacular que atrae tanto a familias como a fans de la fantasía. Con personajes heroicos, batallas épicas y un mundo imaginativo, es un viaje mágico que merece la pena para quienes buscan una mezcla de narrativa clásica y espectáculo cinematográfico moderno. Jack el cazagigantes 2013 da vida al clásico cuento de hadas de Juan y las habichuelas mágicas, con una acción trepidante, efectos visuales impresionantes y un toque de fantasía moderna. Dirigida por Bryan Singer, la película sigue al joven Jack mientras se enfrenta a gigantes colosales, aventuras arriesgadas y desafíos heroicos para salvar su reino y conquistar el corazón de la princesa Isabelle. Jack el cazagigantes es una reinterpretación moderna del clásico cuento inglés Juan y las habichuelas mágicas. La historia sigue a Jack, un joven campesino, que sin querer abre una puerta a un mundo de gigantes al intercambiar su amado caballo por un puñado de frijoles mágicos. Cuando los gigantes invaden el mundo humano para reclamar su reino, Jack debe enfrentarse al desafío, rescatar a la princesa Isabelle y detener la amenaza de los gigantes. La película toma un cuento muy conocido y lo expande hasta convertirlo en una aventura de fantasía a gran escala.
Aunque se mantiene bastante fiel a la historia original, añade intrigas políticas, conflictos entre gigantes y humanos, y desarrollo de personajes para hacerlo más épico. El ritmo puede sentirse irregular en ocasiones, especialmente en el acto central, donde predominan las secuencias de CGI con los gigantes, pero la trama general resulta atractiva para audiencias de todas las edades. Visualmente, la película es impresionante. Los gigantes creados por CGI están, en general, muy bien logrados, aunque algunos espectadores han señalado momentos en los que los efectos parecen algo artificiales. Las secuencias de acción, especialmente en el reino de los gigantes y en las batallas del tallo de habichuela, son espectaculares e inmersivas. El director de fotografía Newton Thomas Higel captura tanto la grandeza del mundo de los gigantes como el encanto pintoresco del reino humano. La dirección de Bryan Singer se inclina hacia la aventura familiar, incorporando escenas más oscuras e intensas para aumentar la tensión. La película equilibra humor, acción y fantasía, aunque a veces los cambios de tono se sienten abruptos. Jack el cazagigantes es una aventura de fantasía entretenida y visualmente impactante que funciona mejor como un blockbuster familiar. Aunque no llega a reinventar sus raíces de cuento de hadas, sus efectos impresionantes, secuencias de acción emocionantes y actuaciones encantadoras la convierten en una película recomendable para los amantes de la aventura épica y las historias clásicas reinventadas. Aunque no revoluciona el género de cuentos de hadas, Jack el cazagigantes ofrece una aventura emocionante y visualmente espectacular que atrae tanto a familias como a fans de la fantasía. Con personajes heroicos, batallas épicas y un mundo imaginativo, es un viaje mágico que merece la pena para quienes buscan una mezcla de narrativa clásica y espectáculo cinematográfico moderno.